Aló. Ya, profe. ¿Están ahí conectados? Sí. Sí, doctora. Ah, súper. Ya. Ya. Estamos. ¿La presentación? Sí, doctora, se ve bien. Sí, se ve. Ah, Sí, se súper. ve. Ya, este es un tema que es bastante complejo, bastante árido, que es el suicidio. Ya, a mí me gusta, me entretiene, pero no es lo habitual. El suicidio, bueno, la palabra suicidio es una palabra bien antigua, del latín, que sui significa de sí para sí, ¿ya? Isidium significa matar. Entonces significa matarse a sí mismo. Esta palabra es una palabra que se comenzó a ocupar como en el siglo XII, en Francia, por un filósofo. Los filósofos siempre han estado bien preocupados por estos temas, el tema de los suicidios, los temas más bien sociales, de la anomia, vamos a ver ahí más adelante. Y lo comenzaron a ocupar Gautier, ¿cierto? Y él fue el que creó como el concepto de la palabra, y posteriormente en Inglaterra se continuó ocupando. Pero este es un tema, el concepto como tal de suicidio es como de esa época, pero el tema de que las personas se matan a sí mismas es muy antiguo, ¿ya? San Agustín, ¿cierto? Hace muchos siglos atrás, ¿cierto? Fue el primero dentro de todo el tema católico que dijo que todos los sujetos, ¿cierto?, que se mataran a sí mismos o que lo intentaran eran herejes, ¿ya? Y esto siguió y siguió y siguió, y en el Concilio de Toledo decidieron en este concilio que iba a ser como una norma institucional de los sujetos que se quisieran hacer daño a sí mismos. Todos estos sujetos lo sacaban, lo excomulgaban, entendiendo que en esa época era un tema complejo y grave porque el tema católico, digamos, era relevante tanto en la familia como en la sociedad, como en los temas políticos, ¿ya? Entonces era un tema bastante complejo. En el tiempo esto siguió evolucionando, ¿cierto? Y recién en Inglaterra, Hume, en el siglo XVIII, dijo, no, esto pareciera que esto más bien son características de las personas, que algo le pasa, ¿cierto? Y le dio un giro como humano al tema, ya, de las personas que se querían como matar o se querían hacer daño. Rousseau, que es un filósofo, ¿cierto?, suizo, también, ¿cierto?, hizo grandes aportes y dijo que aparte de ser un tema personal, era un tema también social. Muchas veces las sociedades, ¿cierto?, eran bastante complejas, bastante estresantes, bastante exigentes, y colocó el tema social, ¿cierto?, aparte del tema de las personas, ¿cierto?, que era un tema más bien humano, ya no era un tema como divino, ¿cierto?, y a estos sujetos también, cuando se intentaban matar antiguamente, como yo les decía en la clase en la que vimos hace un ratito, después los quemaban y los mataban ellos mismos, entonces era como bien grave, porque mentalmente estos sujetos estaban bien complicados. ¿Ya? Y después Durkheim, en Francia, es un sociólogo que hizo muchos aportes al tema del suicidio, hizo múltiples estudios, ya entre los estudios que hizo, a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1890, ¿cierto? Dijo que uno de los temas centrales del suicidio en esa época era cuando se separaban, se divorciaban, que los hombres se suicidaban más. Entonces él quería como un tema importante, prohibir el divorcio, por lo cual las mujeres le dijeron en aquella época, ¿cierto?, hace 2 siglos atrás, que por ningún motivo, y que se suicidaban, bueno, eso era problema de los hombres, ellos veían cómo lo solucionaban. Pareciera que de algún modo lo solucionaron, porque no, o sea, si bien la gente como más sola se suicida más, ese tema como que quedó hasta ahí y el divorcio sigue corriendo, digamos, ¿ya?
pero fue un tema bien controvertido en su época. Y lo otro que él dijo era el tema, este concepto de la anomia, de este sujeto que no existe, que no es visibilizado, ya por la sociedad, ¿cierto?, ni por la familia, que se suicida. Vamos a ver... Doctora, disculpe, lo que pasa es que sigue pegado en la primera diapo. ¿De verdad? ¿Ahí se ve la segunda? A mí todavía no me carga, no sé si el resto sí. Se ve la primera foto. Ah, ¿y qué pasó que no se ve la otra? A ver. ¿Esa la ven? A ver. No. No, se ve. Sigue en la primera, doctora. Sigue en la primera. Ahora se ve en la pantalla. Bien. ¿Esta la ven? Sí, ahora cambió a la segunda. Ahora sí. Es que ahora se ve todo el PowerPoint. Y ahí estaba. Bueno. Tienen que avisarme al tiro. Ya, ¿y esta la ven? Sí. Sí. Ahora. Ya, ¿estas dónde están las definiciones? Sí, ahora sí se ve bien. Ah, ya, es que esta sí que era importante, porque el otro era como historia general, pero acá entramos ya al pollo pelado. Entonces, esto sí lo tienen que saber. Vamos a ver las definiciones del tema del suicidio que son importantes. ¿Ya? El suicidio es todo aquel sujeto que muere. ¿Ya? Para uno decir que alguien se suicidó, tiene que haber fallecido. El intento es el que hace distintas cosas para morirse. ¿Ya? Que se corta o se da un balazo o se cuelga, pero finalmente no logra morir. Pero lo intenta, se toma medicamentos, en fin, variado el menú. La ideación suicida es el que lo piensa, pero no hace nada. ¿Ya? Lo piensa. Voy a morir así, voy a comprar una cuerda, qué sé yo, como que lo piensa, pero no lo logra ejecutar. En la ideación suicida hay dos variedades. Está la ideación suicida activa y pasiva. Y esto hay que tenerlo súper claro. Por ejemplo, ¿cuál es una ideación suicida activa? Esto, pucha, yo me voy a morir, entonces voy a juntar tales cosas, no sé, tantos medicamentos, me los voy a tomar tal día, porque yo sé que no hay nadie me va a ver y esto me va a resultar. ¿Ya? Es como de forma activa planificar las cosas. Y la ideación suicida pasiva, que es igual de grave, es el sujeto, por ejemplo, que va caminando y ve que un auto, no se perdió el control y no le hace el quite. Y se queda donde está y muere. ¿Ya? O tiene que tomarse un medicamento y no se toma nada. Y se queda así hasta que se muere. ¿Ya? Es una ideación pasiva. Y la suicidalidad es un continuo. ¿Ya? Es un continuo de que lo piensa, lo intenta y lo ejecuta. ¿Ya? Y la suicidalidad se llama a esos sujetos ya que lo piensan de forma constante y hacen múltiples intentos hasta que les resulta. Nunca hay que pensar que estos chicos lo quieren llamar la atención ni nada de eso. ¿Ya? Estos chicos hay que tomarlo de forma seria y tratarlos. ¿Ya? ¿Esos conceptos lo entendieron? Bueno, pareciera que sí. Sí. Ya, súper. Es que eso es importante que lo entiendan. La epidemiología, en general, vamos a ver que las tasas de suicidio del año 2016 han ido en aumento, ¿cierto? Ahora es de 10.6 por cada 100.000. Y es la tercera causa de muerte en los chicos entre 15 y 19 años, ¿ya? Y es la segunda cuando aumentamos el grupo etario a 29. Pero el grupo que nos interesa a nosotros son este grupo de 15 a 19, ¿cierto? Porque es infanto juvenil. Y es la tercera causa de muerte, no la segunda, la tercera. ¿Ya? Y en todo el mundo aproximadamente mueren 800.000 personas por el tema del suicidio y que muchas veces son eventualmente a veces evitables. ¿Ya?
Habitualmente, ¿cierto? La gran mayoría de estas se producen en los países en general de bajos ingresos, y por cada sujeto, ¿cierto?, que muere hay aproximadamente 20 como que lo intentan, pero no se mueren finalmente. Y anualmente hay 16 millones de intentos de suicidio, o sea, son muchos chicos o muchas personas que lo intentan, ¿cierto? Y 160 millones que piensan, ¿cierto? Que piensan que se quieren morir. Ya, acá vamos a ver cómo está Chile en relación al mundo, ¿cierto? Este es de la OCDE, el indicador del 2019, este fue el último indicador que salió, porque acuérdense que las estadísticas las agrupan, ¿cierto? Y tienen habitualmente un desfase de algunos años. La OCDE es este rojito que está acá, ¿cierto? Ese es como el estándar a nivel mundial, ¿cierto? Que es un promedio, y nosotros estamos ahí. ¿Ya? El puntito plomito son los hombres y el blanquito son las mujeres. Siempre se suicidan más los hombres, ¿ya? Siempre. En general, hay algunos lugares, como en China, que hay algunas partes que se suicidan más las mujeres que los hombres, pero si uno suma y resta en todo el país, son más los hombres que las mujeres. Y vamos a ver que en Chile también hay algunas partes que se suicidan más las mujeres que los hombres, ¿cierto? Pero si uno suma y resta, son mayores los suicidios en los hombres. ¿Ya? En Corea, ¿cierto? Y en Lituania, miren esto cómo está el suicidio, ¿cierto? Es espantoso. Ellos tienen como ministerios encargados, ¿cierto?, de estos temas, porque son muchos los chicos que se les mueren. ¿Ya? Vamos a ver acá estamos nosotros, ¿cierto? Cómo vamos evolucionando en el tiempo, de 1990 ahora al 2017, hace unos años atrás, ¿cierto? ¿Cómo vamos, cierto? La tendencia. Aquí la tendencia comienza a bajar, ¿cierto? Un poco, porque igual coincide con los cambios de algunas clasificaciones y evaluaciones. Pero la tendencia que tuvimos aquí mucho tiempo fue al alza, ¿cierto? Ahí estuvimos bien graves y acá de vuelta no. Y los coreanos están, si bien la curva ha sido, ¿cierto?, al descenso, están igual todavía bien complejos con el tema del suicidio. Dentro de la epidemiología, vamos a ver que el formato más frecuente que se suicida la gente a nivel mundial es por ahorcamiento, que es un 40%. ¿Ya? Ese es el más frecuente. El menos frecuente, ¿cierto?, es cuando ocupan pesticidas. ¿Ya? Igual en esta zona donde vivimos nosotros, que es una zona agrícola, o sea, si bien la gran mayoría es por ahorcamiento, se ocupa harto el pesticida, ya, porque tienen acceso a esos temas. Y el resto se divide, ¿cierto?, con armas, o que se lanzan, ¿cierto?, a los autos o a los trenes, o se lanzan de altura. Pero el más frecuente de todo es el ahorcamiento, ¿ya? Eso no se los puedo olvidar. Sí. ¿Las personas que se suicidan con pesticida será como personas de campo? Sí, es bien frecuente que los del campo se ocupen los pesticidas porque es algo que tienen a mano, es algo que conocen, ¿te fijas? Y es algo que ellos saben que es efectivo. Y es bastante frecuente acá en la región. Entonces, de ahí vamos a ver, ¿cierto? Cuando veamos a los chicos y los evaluemos, qué cosas le tenemos que decir a los papás. Esto lo vamos a retomar después más adelante. Dentro de los estudios, ¿cierto?, epidemiológicos, este es un estudio que se hizo en Chile en el 2011, después vamos a ver otro que se hizo en Australia, que es bastante similar los resultados. Ya que los chicos, ¿cierto?, que hacen intentos de suicidio son aquellos, ¿cierto?, que tienen un control parental muy elevado, ¿cierto?, que son padres con características bien complejas, que son poco amables, que son chicos poco aceptados, y la relación, ¿cierto?, de ellos es bastante tensa, ¿ya? Este fue en el 2011 en Chile, este es en el 2015, ¿cierto? Se hizo en Australia y se hizo un estudio retrospectivo con autopsia psicológica, ¿cierto?, y evaluaciones, y el método
por ahorcamiento es el más frecuente, que ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? En todo el mundo. En la medida que son más chicos, hay menos diferencia de género, ¿cierto? Independiente, ¿se acuerdan que les dije? Si uno suma y resta, los que más se suicidan son los hombres. Hay algunas culturas y aspectos puntuales donde se suicidan las mujeres, que yo les decía, como en China, y algunas partes de acá de Chile, pero en general el concepto que hay que quedarse es que los que más se suicidan son los hombres por ahorcamiento, ¿ya? Y este estudio lo que vio fue esto mismo que se vio en Chile, que eran los conflictos familiares el factor principalmente gatillante del suicidio. Estos son suicidios consumados, ¿ya? Y se vio que no tenían ningún diagnóstico psiquiátrico, y esto es frecuente, y se ha visto en estudios también en China y en otros lugares, que los chicos mientras más chiquititos no tienen diagnosticada ninguna psicopatología, digamos, asociada, y que consumieron alguna bebida alcohólica como para facilitar, desinhibirse, ¿cierto?, el evento. Esto es del Plan Nacional de acá de Salud, ¿cierto? Cómo es la proyección, ¿cierto? Y esto es en los menores de 19, entre los 10 y los 19, ¿cierto? Cómo estamos en la proyección al 2020. Al 2021 todavía no hay ningún documento oficial, ¿cierto? Pero vamos así, ¿cierto? En una línea de ascenso, ¿ya? Lo cual es grave, y a esto tenemos todos que ponerle empeño, y cualquier chico con una idea suicida activa tiene que ser tratado, ¿ya? Este fue un estudio que hicimos, aquí como que fuimos por largo y volvemos trasquilados, porque nosotros dijimos ya vamos a encontrar algo, y la verdad que no había grandes diferencias asociadas a los temas, digamos, como económico. Nosotros pensamos que íbamos a encontrar algo y no encontramos nada de eso, pero encontramos otras cosas, ¿cierto? Una vez no busca lo que encuentra, pero encuentra otras cosas que no buscaba y que aparecen, que los chicos que tenían una mayor tasa de suicidio, porque estos son suicidios consumados, revisamos todos los suicidios del país, y eran los de hogares uniparentales, ¿ah? Y esto también lo encontraron los nórdicos. Después revisando, los nórdicos ya habían encontrado que eso era un ítem importante. Ya esta es, ¿cierto?, la tasa de suicidio de hombres-mujeres, ¿cierto? Y vamos a ver que acá, ¿cierto?, las chicas en estas zonas, más bien como de la Aconcagua, ¿cierto?, de Atacama, de repente en Magallanes, se nos han ido suicidando más, y es un tema que hay que tener en consideración, ¿cierto?, que no lo podemos dejar pasar. Acá yo les hice una línea que es importante, ¿cierto? En Arauco, ¿cierto? En la región de Arauco es donde mayor tenemos la tasa de suicidio, un 23%. ¿Ah? Aquí estamos casi como los coreanos, estamos súper mal. Y coincide que es el lugar que tiene mayor desempleo, ¿cierto? El lugar más pobre de todos. Entonces, esos temas tenemos que tenerlos en consideración, porque esta es una población que tenemos que ayudar. Dentro de los factores multidimensionales del suicidio son varios, ¿ya? Esto no es como que sea una pura cosa, sino influyen múltiples factores, ¿cierto? Obviamente están los trastornos psiquiátricos, pero como yo les dije, en la medida que los chicos son más pequeñitos, tienen menos trastornos psiquiátricos asociados, pero dentro de los trastornos psiquiátricos ya hay algunos que se llevan como el gold estándar de las personas que se suicidan, como la esquizofrenia, ¿cierto? Los trastornos de ánimo y los consumos de sustancias. Esos tres hay que tenerlos acá grabados, ¿ya? Dentro de los trastornos de la personalidad, ¿cierto? Hay algunos como los trastornos límites de la personalidad, que son los más frecuentes que se suicidan, porque son personas que tienen dificultades en la interacción social, intrafamiliares, ¿cierto? Y que son mucho más impulsivas, tienen una rigidez cognitiva mucho mayor que el resto. Los ambientes psicosociales son importantes, porque en la medida que el ambiente, ¿cierto?, sea más tenso, más exigente, y que el sujeto no logre rendir a lo esperado, es complejo, ¿cierto? Y ahí se suicidan estos chicos. Lo otro es la historia familiar y la genética, y esto es un factor que es independiente y es de riesgo independiente al trastorno psiquiátrico, ¿ya? Por ejemplo, un chico que en la familia la mamá se haya suicidado, esto es un factor por sí solo grave que hay que tener en consideración,
¿ya? Por sí solo, independiente del resto de los factores. Este por sí solo tiene una carga gravísima. Y el otro es la biología, ¿cierto? Vamos a ver alteraciones que se van a producir, que acá lo vamos a ver bien el tema de la neurobiología. Mira, esto es bien interesante, cómo, ¿cierto?, se van a producir algunas alteraciones y lo que se produce, y esto hay que tenerlo en consideración, son alteraciones en la metilación del ADN, ¿cierto? No es que se cambie, sino hay alteraciones en la metilación, ¿cierto?, de algunos genes que codifican tanto como para la triptófano hidroxilasa, ¿cierto? O el ácido 5-hidroxiindolacético o la monoamino oxidasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, el sujeto nace, por ejemplo, en una familia grave, disfuncional, expuesto, por ejemplo, a negligencias, a abuso, y lo que pasa es que se activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Y si bien es importante que eso se active en todos nosotros en algunas circunstancias, ¿cierto?, para la huida, ¿cierto?, para protegernos, no lo podemos tener activo de forma constante porque es deleterio y produce una lisis celular, produce muertes celulares y produce alteraciones, ¿ya?, en estos genes. Y esas alteraciones se van a mantener constantes en el tiempo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en un sujeto agresivo, en un sujeto impulsivo, ¿cierto?, que con estresores ambientales pequeños o condiciones, desafíos de la vida cotidiana, haga un intento suicida y desarrolle también psicopatología. ¿Ya? Eso es como lo central. Entonces se ha visto que el ácido 5-hidroxiindolacético está muy disminuido, ¿cierto?, en el líquido cefalorraquídeo. Todos estos estudios se han hecho post-mortem, digamos, después que las personas se suicidan, digamos, y se mueren, ¿ya? Y lo que hace, por ejemplo, el triptófano, que es importante, ¿ya?, que se necesita para la formación, todos estos se necesitan para la formación de la serotonina, y si no logramos que ya se genere, ya hace que los sujetos no logren, las neuronas ustedes saben que no están unidas entre sí, sino están así separadas y a través del espacio intersináptico, ¿cierto?, se pasan los neurotransmisores, las van activando, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que si no la tenemos, este proceso no ocurre. Si bien se han estudiado muchos neurotransmisores, el de la serotonina, digamos, es el que más estudios tiene. Y lo que pasa es que se produce una cosa que se llama un upregulation, no sé si se acuerdan de farmacología, ¿cierto?, en los receptores, que yo puedo tener un downregulation o un upregulation, que es como hacia arriba, que se abre el canal y entra, ¿cierto?, todos estos neurotransmisores y hace que no se puedan conectar las neuronas de forma eficiente y se traduce en esto, ¿ya? Se traduce en un sujeto agresivo, impulsivo, ¿cierto?, que con estresores de repente del medio ambiente que para otro sujeto no revierte nada, acá desencadena una psicopatología y el sujeto se suicida. Dentro de los factores de riesgo hay algunos que son importantes tener en consideración, ¿ya?, que son algunos factores individuales. Hay algunos factores individuales que no podemos modificar, ¿ya?, como por ejemplo el género, el ser hombre, eso no lo podemos modificar. O de repente la edad, ¿ya?, a medida que aumenta la edad, mayor probabilidad, ¿cierto?, de suicidio hay. Pero esas cosas no las podemos modificar. Pero sí podemos modificar otros factores de riesgo, ¿ya? Pero estos factores individuales, por ejemplo, los factores epigenéticos, ¿cierto?, y los genéticos, que son estos que venimos heredando, tanto la historia familiar, eso no es mucho lo que podemos modificarlo, ¿cierto? Y lo importante de estos dos es que trasciende todo el proceso evolutivo del sujeto hasta la adultez, hasta el adulto mayor, ¿ya? Entonces eso es importante tener en consideración estos dos ítems, ¿ya? Los factores epigenéticos y genéticos y la historia familiar. Y yo les contaba que dentro de la historia familiar lo más complejo, ¿cierto?,
y que es independiente de la psicopatología es el suicidio materno. Eso tienen que tenerlo en consideración, ¿ya? Los otros son los efectos adversos de la vida, que son los chicos que son eventualmente abusados, ¿cierto? O las negligencias que son complejas. Y por supuesto que comienzan estos factores individuales a hacer ruido ya desde la infancia. También los trastornos psiquiátricos, como se los explicábamos, son bastante complejos y dentro de esto la esquizofrenia, la depresión, o sea, los trastornos del ánimo, la depresión, la bipolaridad y el trastorno por uso de sustancias son complejos, ¿cierto? Y los factores medioambientales, como los factores económicos, ¿cierto? Los estilos de vida, todas esas cosas son relevantes, pero son cosas que se pueden modificar, ¿ya? Que se pueden trabajar. Hay algunos factores de riesgo, ¿cierto? Que son precipitantes y otros que son predisponentes. Los precipitantes es como esto que yo les explicaba de los chicos, ¿cierto? Del estudio que hicieron en Australia, que ellos se consumían alcohol y eventualmente se podían suicidar con mayor facilidad porque lo facilitaba la acción, ¿ya? Y eso tiene una asociación importante, el consumo, ¿cierto?, de alcohol y drogas con el suicidio. Y el acceso a armas, ¿cierto?, o los eventos vitales complejos, si bien tienen una fuerte asociación, es bastante menos. Y los efectos de los medios también son importantes, tenerlos en consideración, pero la asociación es bastante más moderada. Pero esto es importante en los adolescentes, que por imitación hacen estas seguidillas, ¿cierto?, de suicidio. Dentro de los factores predisponentes, los dos más importantes, ¿cierto?, son los trastornos neuropsiquiátricos y la historia familiar y de suicidio. ¿Ya? Esos dos hay que tenerlo en consideración, al igual que el anterior, el consumo de alcohol y drogas. Dentro de los factores protectores, hay algunos que son muy importantes, es el factor familiar, ¿cierto? El que el chico sea querido, acogido, cuidado, es importante y siempre va a ser un factor protector que si no existe, tenemos que generarlo de alguna manera, ¿ya? Tenemos que buscar a alguien, ¿cierto?, que lo pueda acoger, que lo pueda cuidar, que lo pueda sostener, que familiarmente no necesariamente tiene que ser la mamá o el papá, puede ser algún primo, algún tío, de repente incluso hasta vecinos son importantes en estos chicos que están como más solitos. El estilo cognitivo es importante porque en la medida que el chico, ¿cierto?, tenga un estilo cognitivo más flexible, que logre solicitar ayuda, que acepte la ayuda que le dan, es mucho más fácil, ¿cierto?, salir y solucionar las situaciones versus estos estilos que yo les explicaba, estos trastornos que se van armando, ¿cierto?, en la adolescencia, que son más rígidos, más inflexibles, esta forma de visibilizar la realidad que tienen como más sesgada, ¿cierto? O ver su historia personal como mucho más sesgada, eso es bastante complejo y son los temas que va a haber que cambiar en el proceso psicoterapéutico. Lo otro son los factores culturales y sociodemográficos. Esto se refiere que es importante generar en los chicos que tengan grupo de pares, ¿ya? Un grupo de amigos, que pueda unirse, por ejemplo, a un equipo de fútbol, que se sienta, ¿cierto?, acogido por ellos, se sienta necesitado, ¿cierto?, se sienta que forma parte de. Y eventualmente muchos chicos estas cosas no los tienen y las tenemos que generar de alguna manera. Dentro de las evaluaciones del riesgo suicida hay múltiples evaluaciones, pero la que más se ocupa acá es la de Ocacha, que de hecho fue validada en estudiantes de medicina que hacían muchos intentos de suicidio. Y en todo el mundo pasa que un porcentaje importante de los chicos que estudian medicina hacen intentos de suicidio. Y fue hecha esta escala para ello y después se fue validando en la población adolescente, ¿cierto?, que es la que ocupamos actualmente en general acá en Chile, porque es simple, es corta, es fiable y en general
habla casi todo, ¿cierto?, de las veces que se ha querido el sujeto morir, ¿cierto?, de todos los intentos que ha tenido, o si eventualmente puede estar arrepentido o no, ¿cierto?, o cuán interesado está en el tema del suicidio. Más o menos todas hablan sobre esos ítems, algunas son bastante más extensas que otras. Dentro de evaluación del riesgo suicida es importante, ¿cierto?, si el sujeto tiene indicación de hospitalización, ¿ya? Todo chico que tenga indicación de hospitalización tiene que ser hospitalizado, y si no hay cupos en psiquiatría, será en las urgencias, será en pediatría, será en traumatología, donde se pueda, pero estos chicos tienen que ser hospitalizados, ¿ya? ¿Y qué cosas vamos a evaluar dentro de ellos, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo ha intentado? ¿Cierto? Con la violencia que lo realizó, las características, por ejemplo, si es un hombre, no sé, de 17 años, que el intento fue por ahorcamiento, es muy grave, ¿cierto? Es mucho más grave que si lo puede haber hecho ese chico y se hizo algunos cortes en el antebrazo, ¿cierto? También si es que tiene la idea suicida activa, o sea, si es que se quiere morir y no se siente arrepentido, eso es muy grave, ¿cierto? Cuando tienen esta visión en túnel, que no ven ninguna otra alternativa más que el suicidio, porque su sufrimiento es mucho, ¿cierto? Y están muy desesperanzados y no hay más alternativa, hay que hospitalizar a esos chicos siempre, ¿ya? El doctor Gómez, que se ha dedicado muchos años al tema del suicidio, hizo esta tabla de clasificación que es bastante útil, bastante buena, ¿ya? Porque de gravedad, ¿cierto? Cuando el riesgo es más leve o cuando es muy extremo, ¿cierto? Pero cuando el riesgo es severo o extremo, se hospitalizan sí o sí estos chicos de todas maneras, y si no, hay que hacer hospitalizaciones domiciliarias y tiene que quedar al cuidado de algún adulto, ¿ya? Estos chicos no pueden quedar solos. Y ¿sí? Una pregunta, cuando es la hospitalización domiciliaria, ¿en qué casos más o menos se da? Cuando no es como muy grave la forma en que lo intentó, o cuando, no sé, ¿qué factores yo puedo confiar en que va a estar bien en su casa, por así decirlo? Es que eso estamos hablando. Por ejemplo, cuando el riesgo es leve o moderado, se pueden realizar hospitalizaciones domiciliarias. Por ejemplo, cuando el chico te dice, sí, en verdad hice un intento, pero la verdad es que no me quería morir. No está desesperanzado y él tiene otras alternativas, chuta, sí, en verdad no me va tan mal con la polola, la familia me quiere, chuta, y si me muero, ¿qué va a ser de mi perro, cierto? Tiene algunas cosas en que sostenerse, ¿cierto? Versus alguien que te diga, no tengo más alternativa y lo voy a volver a intentar, ¿cierto? Son como dos espacios distintos. Igual es importante la perspicacia, ¿cierto?, del médico, porque muchos adolescentes son bien pillos y te dicen lo que uno quiere escuchar y no la realidad, ¿ya? Entonces, aunque él te diga que, ¿sabes qué? Soy súper arrepentido, pero el chico compró una cuerda hace 15 días, esperó un espacio que no había nadie en la casa, se fue lejos, donde nadie lo pudiera pillar, y en verdad lo pilló, no sé, un sujeto que iba pasando, que él nunca pensó que iba a pasar alguien por ahí a esa hora, ese chico se hospitaliza aunque diga todo lo arrepentido que está, ¿ya? Entonces, hay que ver como el contexto en general, pero uno puede con estos ítems como organizarse, ¿cierto? Si tiene la idea suicida todavía activa, si la intencionalidad, ¿cierto? Por ejemplo, si el chico está psicótico, o cuán control del impulso pueda tener, si tiene una historia de descontroles de impulso, de consumo de sustancias, ¿cierto? Hay que hospitalizarlo, de todas maneras. Hay algunas intervenciones que se han realizado, ¿cierto?, para poblaciones como más específicas, también tratamientos farmacológicos y psicológicos. Dentro de las medidas poblacionales, ¿cierto?, hay algunas que son importantes tener en consideración, y estos son para poblaciones como bien específicas, ¿cierto?, que estén como recluidos, o los chicos que estén internados, ¿cierto?, que de ellos hay mucho, son poco visibilizados, pero hay mucho. Son chicos que es importante que en la medida que tengan alguna de estas sintomatologías, ¿cierto?, alguna idea suicida activa, o que estén muy desesperanzados,
tienen que acceder a un espacio o a alguna persona que los pueda ayudar. ¿Ya? Dónde ir en casos que se sientan mal, en casos de crisis, ¿cierto? Y es importante que no tengan acceso bajo ningún concepto a ninguna arma, a, no sé, cuerdas, cordones, químicos y químicos en todo el espectro, incluyendo actualmente el alcohol gel, ¿ya? Químicos en todo el espectro. Dentro de los medicamentos es importante poder tratar porque habitualmente tienen alguna sintomatología de base que ya sea anímica o psicótica, ¿cierto? O trastornos bipolares o consumo de sustancias. Por ejemplo, si los chicos están psicóticos hay que tratarlos con antipsicóticos, o si tienen una idea suicida activa, dentro de una bipolaridad con litio, que es un medicamento y baja bastante la idea suicida y los intentos de suicidio. Los tratamientos psicológicos, uno de los temas importantes, ¿cierto? Hay varios y es que están estudiados, pero el cognitivo-conductual es el que se ha visto que es más efectivo. Ya en el tiempo, haciendo estudios retrospectivos, viendo varios, el cognitivo-conductual es el que ha sido como más eficiente, y una de las primeras cosas que hay que trabajar con ellos es el tema de la desesperanza, el de no tener más alternativas en la vida más que el suicidio, ¿ya? Y este tema está como visión en túnel, como que caen como en un tubo sin fondo, ¿cierto? Y lo ven todo negro. Esos temas son importantes trabajar, la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Porque una de sus características es la rigidez que tienen y el sesgo, que ven las cosas como sesgadas, las ven como un pedacito, no logran ver como el abanico completo. Habitualmente ellos de su vida, de su historia vital, dicen, no, es que siempre me ha ido mal en tal cosa. Y habitualmente es muy difícil que a alguien siempre le haya ido mal, eso estadísticamente es como prácticamente improbable, pero ellos tienen un sesgo y algo que le pase malo lo generalizan, ¿ya? A que siempre me ha pasado así, entendiendo que no es la realidad. Esto, si bien está como punteado, es algo que se hace se hace de continuo, ¿ya? Cuando nosotros nos acercamos a un chico, ¿cierto? Una chica con alguna idea suicida activa, con algún intento de suicidio, ¿cierto? Tenemos que ver cuánto es el riesgo real que tiene, ¿cierto? Y si tiene alguna psicopatología, y si eventualmente tiene, ¿cierto? Hay que comenzar el tratamiento lo antes posible. Lo otro que es importante es que veamos todos los factores que pueda tener asociados, ¿cierto? Todos los factores de riesgo con los cuales yo puedo trabajar, ¿cierto? Y buscar factores protectores eventualmente. Y si no los tiene, hay que tratar de inventarlos de alguna manera y de generarlos. Por ejemplo, es difícil en los chicos de la red Sename, cuando hacen intentos suicidas, porque, por ejemplo, con ellos no contamos con familia, habitualmente uno las trata de llamar, ¿cierto? Y siempre tienen una cosa y otra por la cual no pueden acceder a cuidar a los chicos. Entonces, con ellos es bastante complejo, porque la red familiar prácticamente está perdida, solamente tienen estos cuidadores de la red Sename, pero que van cambiando y cambiando de forma constante, y uno se da cuenta que prácticamente ellos se tienen solos a sí mismos y es muy difícil. Un adolescente que se pueda formar solo a sí mismo necesita un otro, un tercero que lo ayude a formarse. Entonces ahí nosotros tenemos como una piedra en el zapato que es como compleja de solucionar. Otro ítem importante, ¿cierto?, es que estos chicos tienen que ir a una terapia psicológica de todas maneras, ¿ya? Aparte del tratamiento farmacológico. El tema de la contención es importante y la mayoría, por ejemplo, de estos chicos de la red Sename, nosotros los hospitalizamos porque la verdad que no contamos con otra red y ellos tampoco cuentan con otra red, ¿ya? Y es importante con ellos que ellos puedan confiar en el terapeuta, ¿cierto?
para poder ayudarlos de vuelta. Y estos chicos habitualmente son muy desconfiados, les ha pasado cosas muy graves en su vida y habitualmente dicen lo que uno quiere escuchar y no lo que realmente les pasa. Entonces son chicos como bien complejos. Entonces si uno se enfrenta a un chico de esto, ¿cierto? Y tiene familia, lo primero, y uno decide enviarlo de vuelta a la casa, ¿cierto? Hacer una hospitalización domiciliaria, tiene que tener 24 horas un cuidador, punto 1. No puede quedar solo. Tiene que dormir acompañado de alguien. Todas las cosas de la casa, como cuchillos, tenedores, cortacartones, gilet, cuerda, cordones de zapato, todo tiene que estar, medicamentos, químicos del aseo, todo tiene que quedar guardado en un cajón con llave que el chico no tenga acceso a sacarlo. ¿Ya? Y si vamos a comenzar con medicamento, por ejemplo, porque pensemos que tiene un trastorno del ánimo depresivo, comenzamos siempre muy de a poquitito y lo vamos controlando de forma serial y nos tienen que enviar reporte diario a la familia de cómo está. Ya, si es un chico con un intento suicida de la red Sename institucionalizado, hay que hospitalizarlo porque no tenemos estas alternativas. ¿Ya? ¿Alguien iba a hablar algo? Profe, ¿yo? Sí. ¿Los cenames cuentan con un psiquiatra o solo con psicólogos? No, ellos tienen la red de salud que tiene el resto de la población. El psicólogo que trabaja dentro de la red, Sename, no es que haga psicoterapia con ellos. Los acompaña. Ya, entonces ellos tendrían que ser como derivados para un psiquiatra. Exactamente. Y esos chicos son de riesgo porque ahí no tenemos familia. No tenemos. Entonces ellos los tenemos que hospitalizar hasta que los logremos estabilizar bien, porque esos son chicos que se tienen a sí mismos, no tienen a nadie más. Y se tienen a los otros chicos de la red que están en situaciones similares a ellos. Profe, y en el caso de como vinculándolo un poco con la otra clase que habíamos visto, esos niños, porque igual se ha visto que muchos de esos niños son abusados en el mismo Sename. ¿Qué pasa ahí? Porque si a mí uno de esos chicos me cuenta eso, ¿qué pasa en esos casos? Porque si no tienen familia, ¿no se les puede tampoco sacar del Sename? ¿Qué pasa? El Sename, acuérdense que son, por ejemplo, casas donde ellos viven, son múltiples, no es que sea uno. Ah, ya, se tendría que derivar a otro. Pero hay que hacer la denuncia. Ya. Siempre, independiente que sea la red Sename, siempre que un chico cuente, uno hace la denuncia. Ya. Y automáticamente se solicita el traspaso o queda hospitalizado si no pueden hacer el traspaso inmediatamente o se hace el traspaso inmediatamente a otro hogar del Sename. Ya. ¿Ya? Pero la denuncia se hace inmediatamente y se queda, o lo dejamos con nosotros, ¿cierto? Hospitalizado, uno puede estar en el hospital así base de Putú, pero hay que hospitalizado. En la urgencia, no sé, en pediatría, en traumatología, donde sea, pero queda hospitalizado hasta, ¿ya? No lo podemos volver a enviar donde fue agredido. Porque ahí no tenemos red, no tenemos familia, no podemos llamar a nadie. ¿Ya? Habitualmente uno trata de buscar a alguien, a veces busca algún tío lejano, algún primo, ¿cierto? Que pueda apoyar al chico momentáneamente, entendiendo que eso es una cosa muy transitoria y que después el chico va a quedar automáticamente solo en el tiempo. ¿Ya? No es algo que tú puedas decir, ya, qué bueno, tengo este tío y con él voy a trabajar. No, y muchas veces ellos están en la institución del Sename porque son vulnerados sus derechos, a veces son abusados sexualmente por el propio papá, ¿cierto? Por el hermano o por el abuelo, ¿cierto? Son vidas muy trágicas, muy graves. Entonces, en esas circunstancias, es poca la capacidad de movilidad que tenemos. ¿Ya? Lo otro es la evaluación de los tratamientos integrados. Esto es importante, ¿cierto? Que poder hablar sobre el tema del suicidio y no pensar como que es un tabú. Habitualmente, tanto en la medicina en general como en la sociedad, este tema como que no se habla, no se dice, no se comenta. Entonces es complejo, porque lo que uno no puede hablar, no puede decir, no lo puede tramitar, no lo puede canalizar. Entonces esto es una presión que se va inflando y revienta en algún momento.
¿cierto? Tenemos que evaluar, ¿cierto? Siempre la ideación, las repeticiones, ¿cierto? Que eso nos da un grado de gravedad importante. Y tenemos que evaluar todas las necesidades psicológicas, sociales, ¿cierto? Del paciente y hacer un tratamiento siempre individual con las características de chico para ese chico en la situación que se encuentre. ¿Ya? Porque no es lo mismo un chico, por ejemplo, de la red Sename, que se haya tomado un poco de medicamento versus un chico, no sé, que se haya intentado, hecho uno por ahorcamiento. ¿Cierto? El ahorcamiento es mucho más grave que 3 medicamentos. Claro, pero el de la red está tan sólido, es tan grave que finalmente hay que hospitalizarlo a los 2, pero por cosas distintas. ¿Ya? No porque el intento haya sido muy grave, pero hay que verlo como en su conjunto. Dentro de la prevención del tema del suicidio, es importante las restricciones del acceso, esto que yo les decía, todo tenemos que dejarlo guardado en una caja con llave que el chico no tenga acceso, todo, medicamentos, cuerdas, todo, cartoneros, cuchillos. Los medios, ya sea la televisión, los diarios, las revistas, etcétera, todos estos medios online que hay ahora, Facebook, Instagram, todos, es importante que tengan, que emitan informaciones responsables, ¿ya? Porque los chicos hacen estos suicidios por imitaciones, ¿cierto? De los medios que son bien graves y se comienzan a suicidar uno y el otro, y justo el que se suicidó era, no sé, su cantante favorito, como pasó con estos chicos coreanos que se suicidaron y se empezaron a suicidar chicos en el mundo como una ola, ¿ya? Entonces eso tenemos como que ir parándolo de alguna manera. Lo otro que es importante son las intervenciones escolares, que los chicos en los colegios, ¿cierto?, se sientan acogidos, se sientan queridos, se sientan integrados, que formen parte de una institución, ¿ya? Y lo otro, las medidas como públicas, que a veces no son muy rentables económicamente, a disminuir, ¿cierto?, el consumo del alcohol y de las drogas. Pero muchas veces no siempre lo que se necesita es rentable y están siempre, ¿cierto?, estos grupos económicos que finalmente viven un poco de la venta como del alcohol y eso que es una presión importante. Lo otro que es relevante en el tema de la prevención es la identificación, ¿cierto?, temprana del tratamiento, evaluar el tema de la salud mental, capacitar al personal. De repente ustedes cuando salgan van a tener que capacitar al personal, no sé, de los TENS, ¿cierto?, los paramédicos, o las enfermeras, ¿cierto?, que le tienen mucho susto y mucho miedo a estos temas. Es importante que los puedan como formar ustedes a ellos, van a ser después como sus líderes. Y es importante hacerle un seguimiento a todos los chicos que hayan hecho un intento suicida, a todos. Tenemos que seguirlos en el tiempo, tenemos que preocuparnos de ellos. ¿Ya? ¿Alguna duda o alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, ¿los pacientes que también hayan tenido ideación suicida también son de seguimiento? Sí, hasta que no se termine, porque ¿cómo sabemos que esa ideación suicida no se va a convertir en un suicidio? No tenemos cómo, entonces se siguen a todos. Tenemos que seguirla, ¿ya? ¿Alguna otra duda o alguna pregunta en relación al tema del suicidio? Yo también. Quería saber como qué a uno lo hace como saber que la persona ya está bien, o sea, como que cuando la persona me dice que ya tiene como ganas de vivir. ¿Cuál es Más como que lo que te diga, porque por ejemplo, alguien te puede decir, yo estoy súper bien, y tú la miras y tú dices, pero 3 días que no come, pero estoy súper bien, y en el colegio te dicen, pero no ha venido en un mes, pero me va regio con los amigos, y no tiene a nadie. No es como lo que te diga, son los hechos. Los hechos es mucho más importante que lo que el otro, porque el otro te puede decir que es el nieto de la reina Isabel de Inglaterra, tú le puedes decir, ya, bueno, será. Pero eso no es tan relevante lo que diga el sujeto, lo más importante es como los hechos. ¿Ya? Porque si el chico, ¿cómo tú te das cuenta? Por ejemplo, el chico volvió al colegio, le va bien, está estudiando, volvió a salir con los amigos, se preocupa de dormir, de comer, comienza a hacer deporte, tú dices,
la cosa no va mal, pues esto es lo esperable. Claro, pero él te puede decir, no, estoy súper bien. Y tú dices, a ver, pero la ropa le queda 3 tallas menos, debería comprarse, este chico ha bajado mucho de peso. Pero a ver, las manos están todas cortadas. Tiene corte reciente. Después ustedes se van a dar cuenta cuando pasen por cirugía, todavía no han pasado, ¿cierto? ¿No? Estamos en cirugía. Están en cirugía, ya. Van a ver cómo es el proceso de cicatrización de una herida. Bueno, los chicos te dicen, no, esta herida es antigua. Tú la miras y dices, no, pues esta herida no es antigua, pues esto es un proceso de cicatrización de la semana pasada. Entonces, esas cosas ustedes, o sea, ahora no, porque todavía no tienen ese bagaje, pero después se van a dar cuenta, ¿cierto?, de que no es como tanto lo que te dice, sino es como el hecho. Claro, y uno dice, a ver, pero ese corte fue profundo, porque si te suturaron y te cortaste un tendón, pues te puede decir, no, nada, corte súper superficial, de una raya nomás. Claro, y tú dices, espérate un poco, esto fue un corte profundo, se cortó los tendones, se cortó masa muscular, hubo que suturarlo y hospitalizarlo. ¿Te fijas? Claro, él te puede decir, no, esto fue súper superficial, pero la realidad no es esa. La realidad es absolutamente otra. Entonces nosotros vamos a tomar decisiones con la realidad. Más que con lo que él te pueda decir, no, estoy súper bien, estoy regio, porque los adolescentes habitualmente están regios. Claro, y esa no es la realidad. Habitualmente no te dicen, chuta, estoy súper mal, me quiero morir. No, eso es rarísimo que pase. Habitualmente eso no pasa. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Yo, doctora, no sé si se me escucha muy bien, que tengo el internet medio malo, pero yo tenía una duda, ¿qué pasa cuando una persona cataloga como para ser hospitalizada por intentos suicidas, pero, por ejemplo, ahora con la pandemia o por otras razones de repente no hay camas en los hospitales para que sean hospitalizados y, no sé, son del Sename o no tienen una red de apoyo para hospitalizarlo en sus casas? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Tienen prioridad? ¿Se trasladan? ¿O qué pasa? No, si tienen indicación de hospitalización por intento suicidio, se hospitaliza igual, como les decía, se hospitaliza o en la urgencia o en pediatría, en donde sea. Se busca un lado como sea la persona. Sí, se hospitaliza. No, los chicos se hospitalizan. Si es por un intento suicida grave, se hospitaliza. Y ahí, bueno, después le buscaremos una cama en la red nacional, pero se hospitaliza. Sí, de todas maneras. Y si es de la red Sename, con más razón, se hospitaliza. Por esos chicos son muy graves y están muy solos. No, de vuelta no, a la casa no. Independiente de la pandemia, esto es independiente de la pandemia, y con pandemia o sin pandemia. Y con pandemia da lo mismo, no se nos pueden morir, independiente del coronavirus. Esos chicos... Doctora, ¿Sí? aún no vemos suicidio en adultos, pero así como a rasgos generales, ¿cuál diría que sería la mayor diferencia entre ahora el seguimiento de ideas suicidas e intentos suicidios en niños y adolescentes versus adultos? ¿Cómo sería qué? No te entendí ahí. Seguimiento, tratamiento. Es que el seguimiento se hace exactamente lo mismo. Todos los intentos suicida, una idea suicida activa o un intento suicida, se hospitaliza. Todos se hospitalizan. No sé si esa era tu pregunta, no te entendí cómo se cortó la... Estaba preguntando así como alguna diferencia entre las dos situaciones considerando la edad nomás. La diferencia es que el adulto puede decidir no hospitalizarse. Y ahí uno ocupa una hospitalización que se llama administrativa. El chico tiene la opción de decirte, el adulto, ¿sabes qué? Yo no me quiero hospitalizar, versus el chico, que depende siempre de un adulto, ya sea de la red Sename o de los papás. Pero los chicos no tienen esa alternativa, pero los adultos sí te pueden decir, no, ¿sabes qué? No me quiero hospitalizar.
Y ahí uno hace una hospitalización que se llama administrativa a través de la Seremi, que se ocupa en múltiples circunstancias aparte del suicidio, en agitaciones, en múltiples cosas. Eso, chicos. Oye, que estén muy bien. Y la próxima, el miércoles. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Dónde nos va a mandar el material que había mencionado al principio de la clase? Ustedes en la página de la UCM virtual tienen un espacio donde nosotros les subimos material. Ahí se lo vamos a subir. Ah, ya. Ok. Al UCM virtual. Gracias. ¿Ya? Ya, que estén muy bien. Un gusto. Ahí el próximo miércoles siguen con las otras clases. Chao. Chao. Chao, chao. doctora. Gracias. Chao, doctora. Gracias, doctora. Chao.